Si sentís que deberías estar logrando más, porque te esforzás un montón, porque te rompes el lomo, porque sos buena persona, o porque te lo mereces, tenés que abandonar ya mismo esa mentalidad si querés hacer avances de verdad. Por el otro lado, si sentís que no te va bien porque no te ultra esforzás, no te levantás a las 5 de la mañana, no salís a correr con -5 grados, o te das duchas de agua fría, o te vas al gimnasio a levantar 200 kilogramos de pesas, entonces también quiero que abandones esa mentalidad ya mismo. Esto no es un culto a la vagancia, es un culto a concentrarnos en lo que de verdad hace la diferencia y no desperdiciar esfuerzo al pedo. Por eso, en este video te quiero dejar algunas ideas para repensar el tema del esfuerzo y sobre todo la relación tóxica que tenemos con él. Idea 1. Esfuerzo no es igual a resultados. Se necesita mucho más que solo esfuerzo para tener éxito, ya sea que encares un emprendimiento, una reconversión laboral o estés generando un nuevo proyecto. Porque el universo de cosas que hay que aprender para que las cosas funcionen es mucho más amplia que simplemente redoblar el esfuerzo. Redoblar el esfuerzo es una condición necesaria, pero no es la única. Es solamente una de un montón de variables que una persona tiene que desarrollar. Personalmente veo en el redoblar el esfuerzo simplemente como la única idea que se le ocurre a alguien para poder salir adelante, como cierto grado de incapacidad o de ignorancia. Porque significa que no tiene la capacidad ni de pensar ni un razonamiento muy bueno para poder elegir estratégicamente dónde alocar ese esfuerzo. No se trata simplemente de esforzarse, sino se trata mucho más de a dónde orientamos ese esfuerzo, si tenemos una mentalidad de largo plazo, si podemos adaptarnos a las cosas que van sucediendo por el camino. No es simplemente esforzarse más. Me duele un poco dar este ejemplo, pero lo tengo que usar. La gente que más se rompe el lomo en esta sociedad no es a la que le va mejor. Las personas que se levantan a las 5 de la mañana en un barrio muy pobre y se van a trabajar y vuelven a las 10 de la noche no son millonarias. Los obreros de la construcción no son ricos. Entonces es evidente que el esfuerzo por sí mismo no es condición para el éxito. Por otro lado, hay muchas personas que les conviene que las personas se compren esta narrativa de que simplemente tienen que salir y romperse el lomo. Porque evidentemente si vos te rompes el lomo y no mirás otra cosa, y sobre todo si te sentís digno simplemente por el acto de romperte el lomo, hay alguien que yo te puedo asegurar que va a capitalizar esa creencia que vos tenés. Y probablemente sea persona que sea mucho más exitosa que vos y que se esfuerce muchísimo menos porque se está apalancando del esfuerzo de otras personas. Entonces no entres en la rueda de ser un peón para un juego que a vos no te conviene y que siempre termina beneficiando a alguien más. Y esto no es una idea anticapitalista ni nada por el estilo, sino que es un pensamiento extremadamente capitalista, que tiene que ver con poder capturar valor de todo ese esfuerzo que generamos y no simplemente entregar esfuerzo a cambio de nada. Pensarse uno mismo como alguien capaz de capturar valor del esfuerzo que uno genera no es un pensamiento anticapitalista, es un llamado a la sobriedad, al amor propio y a entender que tu esfuerzo vale, pero no podés entregar esfuerzo a lo que sea que se te presente. Tenés que integrarlo con otras variables, como entender a dónde estás direccionando ese esfuerzo para que evidentemente repague ese esfuerzo que estás haciendo, porque no es lo mismo invertirle a una posibilidad que te va a dejar en el mismo lugar año tras año por más esfuerzo que hagas, que invertírsela a otra posibilidad donde ese esfuerzo con el tiempo va a terminar retribuyéndote, va a tener un retorno altísimo. Entonces elegí sabiamente dónde pones tu esfuerzo y no simplemente te compres esta narrativa de, bueno, me esfuerzo más, entonces voy a ser exitoso. Porque eso no funciona así en el sistema capitalista. Esto no significa que no haya que esforzarse. Probablemente si vos hoy abandonás la relación de dependencia y pasás a armar tu propio proyecto, tu propio emprendimiento, obviamente vas a tener que esforzarte. Pero es muy diferente a decir, bueno, me esfuerzo porque simplemente me esfuerzo y es lo que tengo que hacer, a decir, bueno, me estoy esforzando en esta dirección donde estoy construyendo valor que va a ir componiendo durante el tiempo, que va a tender a tener retornos que son exponenciales si yo verdaderamente voy invirtiendo durante bastante tiempo en esta nueva posibilidad. No es el mismo retorno invertido en diferentes oportunidades. Entonces tenemos que ser muy vivos para no jugar un juego donde ponemos un montón de acciones, de esfuerzo, de sudor, de sangre y de rompernos el lomo por algo que a final de cuentas nos va a devolver muy poco, que no nos va a pagar nada. Idea 2. Intentar 1000 veces algo y no cambiar nada, no vas a cambiar nada. Es cierto que la persistencia sigue siendo un gran factor para poder construir cualquier cosa en la vida que valga la pena. Que no alcanza con ir y intentar una sola vez y que te salga o renunciar.
que probablemente tenés que intentar una, dos, tres, cuatro, cinco, las veces que sean necesarias hasta que finalmente aciertes en eso que querés hacer. Imagínate que estás vendiendo un producto, probablemente no vas a salir a la calle y la primera persona a la que se le ofrezcas te va a decir que sí. Probablemente te tengas que comer mucho rechazo, la mayoría van a ser rechazos, pero hay cierto factor de persistencia que hace que eventualmente esos resultados lleguen. Pero no alcanza simplemente con intentar consumar cantidades. El gran factor que es clave es poder adaptarte y mejorar y crecer en cada nuevo intento. Hay muchas personas que permanecen durante mucho tiempo, durante años, simplemente persistiendo, sin cambiar absolutamente nada. Y probablemente si yo voy y avanzo y le pego un cabezazo a la pared todos los días y lo hago por años, va a ser muy difícil que un día lo pueda atravesar antes de que la pared me rompa la cabeza. Entonces no simplemente se trata de ir a pegarle un cabezazo a la pared, sino a entender que en cada nuevo intento quizás debería variar esto, quizás debería probar otra estrategia, quizás debería probar un plan distinto donde en lugar de ir derecho hacia el obstáculo, podría rodearlo. Trata bastante de adaptabilidad acerca de aquello que tenemos adelante, no simplemente persistir y persistir y persistir. Siento a veces que redoblar el esfuerzo y decir solamente persisto es una especie de pereza mental. La persona simplemente quiere redoblar el esfuerzo porque un poco yo creo que en el mundo actual nos hemos acostumbrado a simplemente hacer y no pensar demasiado en lo que estamos haciendo. El factor diferencial es pensar, es ser estratégicos, es tratar de elegir bien en dónde alocamos nuestras acciones y nuestros esfuerzos. No simplemente decir, bueno, me esfuerzo más o simplemente persisto. Son ideas románticas que tienen que ver con el empuje, con la fuerza, con el coraje, con darle para adelante, con un montón de cosas que son necesarias, pero a estas construcciones hay que ponerle cabeza. Y las personas odiamos pensar. Yo lo veo en mis clases, en mis programas virtuales, suelo plantear preguntas que son difíciles de responder y cuando le doy tiempo a mis alumnos para que las contentes veo la incomodidad de sentarse a pensar. Pensar es un músculo que tenemos que ir nutriendo y tenemos que ir mejorando y tenemos que ir creciendo y tenemos que ir poniéndolo en forma y que probablemente al principio es muy complicado hacerlo casi como si hace mucho tiempo o si nunca fuiste a un gimnasio tenés que empezar a darle a las mancuernas, ¿no? Al principio duele, pero es muy necesario. Y las personas cuando salimos de la escuela parece que no nos sentamos a pensar nunca más. Y es una cosa que yo veo en la sociedad hoy y me parece súper preocupante. Tenemos que acostumbrarnos a sentarnos a pensar lo que estamos haciendo. Aunque muchas veces esas preguntas que nos hacemos nos disparan respuestas que son incómodas o mucho peor, que no tengan respuestas muy claras ni muy evidentes y convivir con eso. Eso es gran parte. No simplemente decir redoblo el esfuerzo o persisto simplemente, porque son una especie de vagancia mental para no confrontar con todas estas cosas. Hay que pensar más. Obviamente no alcanza con ser un intelectual y un filósofo y sentarse a pensar y no hacer nunca nada, sino que es en la combinación de pensar y hacer donde está todo el jugo. Sigue siendo la gran variable el tema de la acción. 70% de accionar, pero este 30% que vos te sentás a pensar termina siendo muchísimo más relevante incluso que las acciones. Porque las acciones que uno hace se pueden hasta delegar si uno está en un emprendimiento. Pero la razón que uno construye para tomar decisiones, eso no se puede delegar. Eso es lo más difícil y es lo más valioso de todo. Idea 3. Seguramente te lo mereces, pero este mundo no recompensa merecimientos. Seguro sos buena persona, seguro vas por la vida haciéndole bien a los demás, seguro le pones mucha dedicación a lo que haces, pero no necesariamente que hagas todas esas cosas van a hacer que vengan los resultados, porque no es un tema de merecimientos. Probablemente vos te mereces el éxito mucho más que otras personas que no hacen todo eso que vos haces y que quizás sean mala gente, que estafen, que mientan o que sean más vagas que vos o lo que sea. Quiero que te saques la idea de que te mereces, o sí, que te mereces esas cosas, porque verdaderamente yo creo que si el sistema, si lo tuviese que diseñar yo compensaría a la gente que es buena, que es honesta, pero la realidad es que no es así. Entonces tenemos que hacer bastante más que simplemente merecernos aquella cosa que estamos buscando. El pensamiento de yo me lo merezco nos desatiende del resultado. Yo digo, bueno, yo soy buena gente, me estoy esforzando, listo, merezco el resultado. Si el resultado no llega, entonces, bueno, yo ya inyecté al sistema lo que tenía que inyectar y simplemente porque el mundo está mal, el resultado no llega. Y esa mentalidad justamente lo que va a hacer es que ese resultado no llegue. Porque de alguna forma vos estás desatendiendo ese resultado. Y poniendo el resultado solo no va a llegar. No simplemente alcanza con decir, bueno, yo pongo las acciones que tengo que poner, sino también con ir, de nuevo, volvemos al punto anterior, con ir ensayando distintas cosas, probando, variando, mutando, hasta finalmente dar con esos resultados. Y en el camino
No importa si te lo mereces o no te lo mereces, si te tomó un segundo o te tomó 10 años. Lo que importa es que eventualmente vos vas a dar con las acciones correctas para llegar a ese resultado. Pero nunca desde la mentalidad de decir, bueno, yo ya puse acá, me lo merezco y me siento a esperar mis resultados. Porque los resultados así no van a venir corriendo a buscarte. Sos vos el que tenés que salir a buscarlos. Y con esta mentalidad justamente lo que hace es limitarte. Limitarte en las acciones que podrías hacer y ensayar para eventualmente llegar a estos resultados. La gente que los concreta, por lo general no se sienta a decir, bueno, metí 10 años en esto, metí 5 años, metí un año, metí esta cantidad de horas, me merezco el esfuerzo, me siento a esperarlo, o si no, el mundo está mal. No, se sientan todos los días a pensar qué cosa distinta podría hacer para eventualmente llegar a esos resultados. Cada fracaso es aprendizaje y lo toman como una fuente permanente para poder mejorar y hacer cambios para eventualmente llegar a ese resultado. Muy lejos de la mentalidad de simplemente me lo merezco. ¿Querés sentirte que te mereces algo? ¿O querés conseguir ese algo? Es la gran pregunta. Bueno, espero que te haya gustado este video. Estas fueron algunas ideas para ayudarte a romper con esta especie de idea de que más esfuerzo, más resultado, cuando en realidad no es así. Si te gustó este video, quería contarte que está abierta la convocatoria de mi programa Libros para Pensar Distinto. Es un programa de 6 semanas donde revisamos las ideas de los 12 libros más potentes jamás escritos. Personalmente son de mis favoritos. Y de esos 12 libros vemos las 120 ideas más potentes y buscamos aplicarlas a nuestra vida o a nuestro trabajo. Y lo hacemos sin tener que leer los libros mientras conectamos con un grupo de gente maravillosa y espectacular de distintos ámbitos. Si querés saber de qué se trata, te dejo el link en la descripción. También te quiero invitar a que te suscribas a mi newsletter Ideas en Acción, donde semanalmente envío una idea potente de alguna lectura más una reflexión personal que te pueda ayudar en tu proceso de aprendizaje y desarrollo. También te dejé el link en la descripción. Dicho todo esto, eso es todo por hoy. Espero que te haya encantado este video. Suscríbete, dale like, comenta o envíale este video a alguien que sientas que lo necesita. Nos vemos a la próxima.